lo han llevado a una especie de ostracismo dentro del mundo del arte, ¿no? Entonces eso es muy interesante, hasta dónde han procesado las instituciones, y no solo las instituciones de Costa Rica, sino las instituciones internacionales, el caso Abacú, para que precisamente en este momento se encuentre en un estado de ostracismo como poco de los artistas transgresores que existen en el arte contemporáneo. Bueno, ya me perdí un poco aquí en lo que estaba diciendo, pero sí, era algo así. Yo le decía que Abacú se encuentra actualmente en una especie de incómodo no lugar, ¿no? Que no precisamente es un aeropuerto, ya que no lo invitan a ninguna parte. Si a ellos se añade que la generación de la polémica en torno a este caso, es decir, la supuesta muerte de ese perro que tanto generó disgusto en los defensores de animales, alcanzó una enorme proyección, sobre todo en y desde el primer mundo, y eso es importantísimo, creo que focalizarlo. Es decir, la polémica, a pesar de que por supuesto toda la información que se generó y toda la información que de alguna manera pudiéramos decir que generó o no Abacú y determinadas personas que hicieron posible que se dijeran algunas cosas en torno a la posible muerte o no del perro, sin embargo, es decir, comenzó realmente un movimiento importante en contra de lo que supuestamente había pasado, y donde la manipulación empezó a hacerse mucho más evidente, y donde además simplemente ya no se estaban oyendo argumentos ni razones, sino que tenía sobre todo un componente muy emotivo. Eso fue sobre todo en España, es decir, a partir de un artículo que sacó Rosa Montero en El País, y precisamente que permitió la expansión de lo que supuestamente había pasado a ese perro. Lo que quería decir con esto es que precisamente a partir del contexto español, esta condena al caso Abacú, con su expansión posterior a disímiles sitios, que incluyó 3 millones de firmas en contra de Abacú, se pudiera afirmar entonces que lo que se produjo aquí fue una confrontación implícita, más o menos encubierta, de si en contextos periféricos, como es el caso de los centroamericanos, o diríamos que ultraperiféricos como los centroamericanos, se pueden generar propuestas que se inscriban legítimamente en el devenir de ese arte contemporáneo, supuestamente, y esa es la retórica que se da en el primer mundo, intercultural y globalizado, o esta polémica generada por la acción de Abacú fue solo, como lo dice Sergio, un episodio infame o una proyección abyecta, en el sentido Foucaultiano, freudiano, que se inscribiría más dentro de la tradición de prácticas anti o contraculturales de la contemporaneidad, y cuyos contornos traspasaran los límites de lo intolerable a nivel ético, ¿no? En ese sentido, pienso que las citas que hace Sergio Villena al inicio y al final del texto, precisamente a modo de exergo, sobre el libro de los hombres infames de Foucault, es sumamente importante porque cierran una especie de círculo en el libro. Es decir, es muy interesante, es decir, las dos citas a las que acude Sergio en su libro para comenzar y culminar su ensayo, precisamente acudiendo a ese concepto de lo infame. A partir de aquí yo pienso que hay dos interrogaciones claves vinculadas a este fenómeno mediático, polémico que generó el caso Abacú, que también se expanden a lo que pudiera llamarse el arte contemporáneo en Centroamérica, que es una cosa que hemos venido hablando en algunas ocasiones, Sergio, cuando me ha invitado a alguna de sus clases o de forma informal o de manera informal. Un interrogante clave que me parece sugiere el libro de Villena como deriva investigativa sobre algunas de las propuestas radicales de Abacú es dónde se hallan hoy entonces esas difusas y conflictivas fronteras, no ya tanto estéticas, sino humanas y políticas en un sentido amplio, en relación a las instituciones o agentes que componen el campo del arte, es decir, que se supone que lo apoyan, lo auspician, incluso legitiman esas transgresiones, pero también, y eso creo que es importante y lo rescata Sergio, con respecto a ese público profano, ese potencial espectador que se supone son los interlocutores primeros, y además Abacú tiene una fuerte tendencia a buscar esos grados de comunicación y a tratar de que esos grados de comunicación se produzcan a veces de manera confrontativa, o siempre, casi siempre de manera confrontativa. ¿Y qué le darían a estas manifestaciones artísticas aún extremas un sentido? Y eso es algo que quisiera como que conversáramos
lo que Sergio llama un sentido ético emancipatorio, ¿verdad? Más allá de la potencial cooptación o la incorporación a la sociedad del espectáculo que han tenido la mayoría de las propuestas artísticas más transgresoras desde las vanguardias, ¿verdad? Desde el Dada hasta la actualidad. Las propuestas artísticas más cuestionadoras, más transgresoras, no solo del sistema artístico, sino de todo un sistema, digamos, de cosas que se podría llamar, un sistema de malestar político, cultural, han sido incorporadas en última instancia a ese mismo sistema, ¿no? En estrecha relación a este dilema, otra importante interrogante que propone la investigación de Villena en el contexto del arte actual de Centroamérica es preguntarse por lo que se puede llamar un intermedio en el que aparecer hoy se encuentran las prácticas artísticas contemporáneas en la región centroamericana, que luego de reconocer, digamos, un poco para los que conocen el devenir histórico del arte en Centroamérica, el devenir del arte contemporáneo, después de reconocer un periodo de crecimiento, visibilidad y auge durante los años 90 y principios de la década, digamos, del siglo XX, se hallan hoy en una especie de limbo o anomia como evidencia de signos claros de agotamiento y hastío, cuyos resultados y direcciones a futuro resultan bastante imprevisibles y nebulosos. Por lo menos para mí son bastante imprevisibles y nebulosos. Ahora bien, al margen de estas interrogantes que posiblemente nos impulsen hacia un horizonte de cierto, digamos, pensaría, escepticismo teórico y contextual, quisiera resaltar que dentro de esa crisis es para mí una tremenda sorpresa y satisfacción encontrar una investigación de este calibre en el contexto costarricense, que aúna, pienso yo, seriedad y rigor en la búsqueda y procesamiento de la información, junto a un incisivo y novedoso abordaje teórico-contextual, pues si algo ha caracterizado, pienso yo, al difuso medio investigativo centroamericano en el ámbito de las artes visuales, sea este el académico, universitario o de otras instituciones que se supone que deben dedicarse a investigar sobre el ámbito de las artes, sobre todo el arte actual, es la casi nula presencia de lo que se puede llamar historización, y junto a una escasez e indigencia de perspectivas renovadoras en sus búsquedas investigativas, que a su vez permitan un debate fundamentado y serio, que igual podemos darle un componente lúdico y relajado, sobre estos complejos asuntos. En todo caso, esas son, digamos, que algunos de los señalamientos, interrogantes que yo tenía para Sergio. Igual, felicitarlo, y hay ciertas cosas que podemos debatir sobre el libro que a mí me parece sumamente interesante. Es decir, yo anoté cualquier cantidad porque sí, realmente me pareció bien interesante esa conjugación de recopilación de información con una riqueza tremenda de perspectivas teóricas girando en torno a esos, digamos, hechos, ¿no?